Amén. El Señor nos bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Hermoso estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor, nuestros rostros cambian, ¿no? La palabra dice que nuestra tristeza, ¿cierto?, es modificada. Ya cambia nuestra tristeza. Él cambia nuestra tristeza, dice, en baile. Amén. Amén, para la gloria del Señor. Se ven muy hermosos desde aquí adelante, para la gloria del Señor. Amén. Mientras coordinaba nuestra hermana Joanina y mientras mi hermana me ayuda ahí con la PPT, ya, nuestra hermana Valentina, no sé si la encuentra, ya, para la palabra del Señor. Pensaba, mis hermanos, cuando tenemos una entidad, un culto tan diverso, con señoritas, jóvenes, ¿cierto?, adolescentes, hermanos más mediana edad, adultos mayores, X, las vivencias que cada uno vive en el Señor. Amén. Nuestra hermana Joanina comentaba cómo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor se fortalece con las pruebas, pues, hermano, con las dificultades, ¿no? ¿Ya? Se fortalece con aquellas cosas que sería de locura pensarlo, pero se fortalece. ¿Ah? Cuando nos hemos juntado a veces a tomar un cafecito o algo y nos podemos a contar testimonios, hemos escuchado tremendos testimonios para el Señor, tremendos testimonios. Hemos visto hermanos, hermanas llorando contando su testimonio en el Señor. Es hermoso. Amén. Y eso es lo que nos tiene acá, pues, mi hermano. Son las victorias. Y son las victorias que cada uno de nosotros va viviendo en nuestra vida. Que el Señor ayuda a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, ¿cierto? Ir teniendo victoria en el Señor, porque sobre la victoria en el Señor se fortalece la fe en Él. Amén. Los más antiguos, ¿cierto? Hemos disfrutado tantas bendiciones del Señor, tantos milagros del Señor. No hemos visto justo desamparados. Y por eso estamos aquí. Amén, alabando y bendiciendo su nombre para el Señor. En esta hora me gustaría que pudiesen abrir sus Biblias allí en Filipenses. Vamos a leer solo un versículo. Capítulo 2, versículo 13. Si no aparece, no importa. Ah, perfecto. Ah, excelente. Yo lo puedo manejar, espero, desde acá. Ah, excelente. Bien. Vamos a leer entonces, puesto de pie, solo un versículo al Señor. Lo leemos todos juntos, el capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. A las 3, ¿cierto? El que tiene Biblia, ahí no lo voy a presentar, pero el que se lo sabe, lo repite conmigo. Filipenses 2:13 dice, en el nombre del Señor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor, en esta hora por este hermoso culto que hemos tenido, por el hermoso grupo de hermanos y hermanas, Señor, que tenemos este lugar en esta hora para tu gloria y tu honra. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, mis hermanas? Hay un elemento relevante en el concepto que aparece acá. Yo me muevo mucho en el ámbito de mi trabajo en la innovación. Y desde la innovación a llegar al producto final pueden pasar años. Y tal vez nunca se llega a lo que uno quisiera hacer, ¿ya? La palabra nos enseña acá algo relevante sobre el querer como el hacer. El querer, si uno va a la RAE, a la Real Academia Española, ¿cierto?, de la lengua, es pretender, intentar o procurar, ¿ya? Pero si yo quiero ir al hacer, hay un paso más, ¿ya? Que el hacer es ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. Es decir, hay una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno hace, ¿ya? Hay un gap, una diferencia. Y en esta hora el Señor ponía en mi corazón hablar sobre esto. Son 5 puntos que quiero hablar, muy corto,
ya en esta hora. Voy a poner aquí mi celular con el reloj para que no me miren feo, ¿ya? Ya, sobre 5 puntitos nomás, para que usted el día de mañana cuando se despierte y vea su mano ahí con 5 deditos, se acuerde de esta predicación o pensamiento de aquí en adelante. Fíjense ustedes que nosotros como hijos del Señor está desde los tiempos de Jesucristo, Él lo comentó muchas veces, y está escrito en la palabra del Señor 2 elementos relevantes, por eso es importante el hacer, ya, independiente que el querer es el impulso, pero el hacer. Nosotros, dice la palabra, cuando uno lee Efesios 6:12, por ejemplo, dice que no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra huestes del mal, ¿cierto? De maldad. Y eso dice la palabra del Señor que Jesucristo lo vio, ¿cierto? Cuando Él inició su ministerio, fue en este caso al desierto, en el desierto es tentado y Satanás, el diablo, le muestra cómo Él tenía dominio y tiene dominio sobre el mundo, desde un punto de vista de las riquezas, los afanes, las ambiciones. Su palabra también dice allí en Zacarías 4:6, otro versículo relevante para que lo tengamos, dice, y que lo hemos cantado o lo hemos dicho, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, la palabra del Señor, quiero mostrar en esta hora un par de elementos para comentar lo que estoy mencionando. Un contraejemplo podría ser en el caso de Romanos, ¿ya? En el capítulo 7:18, ¿ya? En que Pablo ahí se cuestiona a sí mismo, en que él quiere hacer cosas, en este caso positivas, y muchas veces no le resulta, y le resultan cosas, en este caso negativas, ¿ya? Y de alguna otra forma nos representa a cada uno de nosotros muchas veces. Pablo es lo que vamos a ver a continuación. En 2 Corintios 8:11, como aparece, Pablo instruye a los corintios ya sobre llevar a cabo el hacer. No solamente quedarse en este caso en el querer. ¿Y por qué? Porque el hacer, fíjense ustedes, es el cumplir los anhelos de Dios en el corazón para nuestra vida. Entonces ahora vamos a ver 5 elementos asociados a esto. Previamente quiero mostrarles, este no es una campaña política para los que están online, ¿ya? Mostrarles lo siguiente, no sé si me toma o lo pasas, no está activado. Ahora sí. Bien, yo quiero mostrar acá como un tema de ejemplo. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Dónde están las preocupaciones? Seguramente usted lo ha visto en televisión. Yo no voy a predicar sobre esto, ¿eh? ¿Cuáles son las preocupaciones en Chile de la ciudadanía, en este caso 23? Fíjense ustedes que hay una jerarquización desde la delincuencia y todo lo demás. Y en la palabra del Señor yo quiero comentar que hay 5 elementos que vienen de los tiempos de Jesucristo y sobre eso quiero versar en esta hora para que lo profundicemos. 5 elementos. El primer elemento que viene desde la época de Jesucristo ya es el conversar con nuestro Dios, el orar. Es decir, el primer elemento que no basta querer, sino también hacer, es orar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no basta con el querer? A los discípulos les ocurrió, fíjense ustedes, cuando Jesucristo ya estaba en su etapa final de ministerio y él va al Getsemaní, ¿ya? Y en el Getsemaní pide al Padre tal vez no pasar esta copa, ¿ya? Y deja a sus discípulos orando. ¿Qué pasa con los discípulos? Los halló durmiendo. ¿Saben ustedes que el orar, conversar con Dios, y no me voy a cansar de decirlo, es un gran privilegio? Por misericordia del Señor he tenido el privilegio de conversar con 2 presidentes de Chile, de la República, con Elwin y con Frei, ¿ya? Por temas laborales. Y sabe que para conversar con ellos es imposible. Pero sabe que para conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Que no se lo olvide, hermanas, hermanos, joven, señorita. Es el privilegio más grande. Previo a la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Saben de quién era privilegio? Esto lo hemos comentado nuestro pastor Samuel, nuestro hermano Eduardo como profesor de escuela dominical, nuestro hermano Daniel y otros. ¿Era privilegio de quién? ¿De reyes? ¿Sacerdotes? Sí, profetas. Y hoy en día es un privilegio tuyo y mío. Pero nos da sueño a veces, hermano. Primer punto en nuestra vida, la oración, conversar con Dios, reconocer que es el tremendo privilegio, el privilegio más grande que podemos tener, estar en la presencia del Señor. ¿Ya? Fíjense ustedes que lo hemos predicado en la oración. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en Juan 14, lo haré. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para que usted sea glorificado? Entendámoslo. Cuando yo pido un auto, y no es malo pedir un auto o renovar un auto, cualquier ejemplo, ¿ya? Y Dios conoce el propósito en mi corazón, que el auto no es solo para beneficiar a mi familia, sino para ir a visitar al Señor, para traer a algún hermano que no tiene vehículo acá. Entendamos el propósito de Dios en la oración. Lo predicamos antes, hace varias semanas atrás, en el pedir, en el buscar. El Señor conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Lo conoce perfectamente, tal como una mamá, un papá conoce la necesidad de sus hijos. Fíjense la oración eficaz del curso, en este caso dice Santiago, ya puede lograr mucho. Ya aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, que se ha predicado, no quiero ahondar acá, cuando Ezequías, cierto, rey del pueblo de Dios, cierto, se le acababan sus años, ya, y vino en este caso el profeta Isaías, le dijo, oye, te vas a morir, y Ezequías ora al Señor, y Ezequías es escuchado por Dios, y el profeta va nuevamente y le dice, oye, te voy a dar 15 años más de vida. El Señor es soberano en la oración, mi hermano. No te canses de orar, porque a veces somos tan inquietos desde un punto de vista que Dios es prácticamente nuestro sirviente. Él es el Dios. Él nos da el tremendo privilegio de hablar, de conversar con nosotros, pero no para que nosotros nos pongamos patudos o patudas como corresponde. Yo he escuchado hermanos, hermanas, y doy gracias al Señor por ello. Estamos orando por unos lugares ahí para que el Señor entregue un terreno, unas cosas. Pero la pregunta, ¿pero para qué? Siempre el para qué. ¿Para qué quieres un terreno? ¿Para qué quieres esto? ¿Para ir a disfrutar con tu familia o para adorar al Señor? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuántos se pierden, mis hermanos, en las iglesias? Está lleno de gente con parcela y que después ya no va a la iglesia porque tiene que ir a cuidar la parcela. Mi hermano, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pedís y no recibís porque pides mal, para gastar muchas veces en nuestros propios deleites, pero no es solo eso, ¿ah? No es solo eso, no que usted diga, Señor, porque estoy pidiendo. No, es la voluntad del Señor en lo que nosotros pedimos. Fíjense lo que dice Pablo, mi hermano Daniel, muchos años atrás, ya cuando venía saliendo de su grave enfermedad, Daniel Sangüesa predicó sobre esto. Bástate de mi gracia, le dice a nuestro Dios, ¿a quién? A Pablo. Pablo había orado, dice, 3 veces para que nuestro Dios sacase ese aguijón. Se ha escrito mucho, ¿qué podría hacer? Pero nuestro Dios le dice, no sé cuál es tu aguijón. Tal vez no tienes ni uno, tienes 2, 3 aguijones, no sé cuánto puedas tener. El Señor es soberano. Y tal vez te dice, bástate de mí, gracias. Con eso es suficiente para ti. ¿Ok? Amén. 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 Gloria al Señor. Jesucristo, fíjense ustedes, también Él clamó a su Padre diciendo, Señor, oye, difícil el momento que viene, ¿no? Jesucristo iba a ser crucificado, pero antes de eso azotado, la corona de espina, escupido. Él no quería pasar como humano eso. Y habla con su Padre, pero dice, hágase tu voluntad. Yo no sé si cuando oramos y pedimos al Señor le pedimos su voluntad.
¿Amén? ¿O pedimos la nuestra? Los aguijones, mis hermanas, mis hermanos, que tenemos son porque el Señor lo permite. Él conoce, Él conoce. Su palabra dice hasta cuántos cabellos tenemos. Amén, amén, amén. Importante, ¿cuánto oramos al Señor? Relevante, no cansarnos. Segundo punto sobre el pueblo de Dios que ha venido durante siglos y siglos hasta ahora. Segundo punto importante de la mano, para que lo tenga en cuenta y nunca se olvide. Primero, orar. Segundo, la palabra de Dios, escudriñarla, leerla. Fíjense, aquí saqué una encuesta en Estados Unidos. Ya, ¿cómo se lee la Biblia? No sé en qué lugar está usted. Dice que un 32% leían la Biblia a diario, un 27% lo leían X veces a la semana, el 12% lo leía una vez cada semana, el 11% afirmó que meditaba varias veces ya al mes, y el 5 dijo que lo leía una vez al mes, y el 12 admitió que rara o nunca leía la palabra del Señor. Su palabra dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Él no dice. ¿Saben por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De dónde va a venir nuestra fe? La fe viene del oír, y el oír de la palabra del Señor. Auméntalo la fe, decían los discípulos, y muchas veces nosotros también lo decimos, ¿no? Pues nuestra fe parece prácticamente desaparece. Buscar la presencia del Señor. Hay actividades en la iglesia, en internet, usted puede ver, imagínate, nos reunimos los cultos, ya los días jueves online, en persona, ¿cierto? Hay actividades de los jóvenes, de nuestras hermanas, el ministerio, escuela dominical, ya los varones nos reunimos. Faltan instancias. ¿Quieren otra? Propongan otra. Pero yo creo que hay. Yo creo que hay enough, que hay suficiente instancia para escudriñar y bendecir y entender el propósito de Dios, porque la palabra del Señor da testimonio, dice Jesús, de mí. Si yo no leo la palabra, no voy a crecer, no me voy a alimentar. ¿Saben por qué la palabra que nosotros disfrutamos? Hoy en día online, ¿cierto? En esto prácticamente no hay excusa. Antes, cuando yo recién llegué a la iglesia, las Biblias eran escasas y caras. Había un grupo de, no sé si ustedes escucharon, los Gedeones, que regalaban Biblia, era como la que uno tenía. ¿Ya? Y al que le gustaba inglés, ahí como el Eduardo, estaba inglés-español. Entonces, el Nuevo Testamento nomás era, pero algo servía. Y habían unas Biblias chiquititas, que ya no se ven, obviamente, que tenía solamente Apocalipsis, por ahí, Salmo, o algo por el estilo, unas chiquititas. Hoy en día no hay excusa para no leer la palabra del Señor. ¿Para qué nos pide? Para que estemos enteramente preparados. Segundo punto, lectura de la palabra del Señor. Es inminente, es importante. Muchos falsos profetas, está lleno la radio, la televisión, videos en internet. Y si usted no lee la sana doctrina del Señor, lo pueden llevar a cualquier parte. Oración, lectura de la palabra del Señor. ¿Ya? Tercer aspecto, fíjense sobre la base que se constituyó el cristianismo, la ayuda, la ofrenda, los diezmos en su momento para el pueblo de Israel. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo tiene que ser la ayuda. La iglesia ha permanecido por esto, mis hermanos, por las ayudas, por las ofrendas o diezmos que alguno pueda dar. ¿Ya? Ha permanecido. ¿Cómo tiene que ser? Dice la palabra, en secreto, en Mateo 6, 3, 4, que no se sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Para qué tienes recursos tú, sean pocos o muchos? ¿Ya? Aquí hay una imagen, ¿cierto?, en este caso de la viuda, ¿cierto?, que dio dos blancas, decía, 2 blancas era equivalente, fíjense ustedes, a la moneda más pequeña que tenían los romanos, que era un cuadrante. La moneda más pequeña que tenemos nosotros, ¿cuál es? 10 pesos. Era equivalente a eso, y era todo lo que tenía. Y ella lo dio para el Señor. Y venían otros con mucha plata a dar. El problema no era que daban mucha plata. El problema es que no lo hacían con el corazón, porque daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Pues hermano, hermana, ¿cuántos en la iglesia dan de lo que les sobra?
La ofrenda, mi hermano, fíjense en Corintios. Corintios era una excelente iglesia. Hay 2 cartas de Pablo a Corintios. Pero para muchos eruditos, Corintios era la iglesia más apretada. Entonces, la primera carta le habla, ¿ya? Le habla sobre este tema, ¿ya? Sobre la ofrenda, en este caso a los santos. Y en la segunda carta que le escribe, nuevamente le insiste. Y le dice, oye, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Ya? Y el que siembra generosamente, segará generosamente. Es palabra del Señor. Amén. Amén, absolutamente. Y como hemos estudiado acá los varones, ¿cierto? Cada uno ve cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por tristeza, en que yo tenga pena, me dé pena a alguien, y yo diga, me dio pena, voy a dar. No es eso. Porque la ofrenda no es para la persona. ¿Para quién es? Para nuestro Dios. Es extraño, ¿ah? Yo no sé si usted da para la Teletón. Yo doy para la Teletón. Y ahí uno lo hace porque ¿cómo tiene que actuar el programa? Dando puros casos muy penosos para mover el corazón de la gente. En la obra del Señor, mi hermano, mi hermana, es distinto. ¿Ya? Uno da para Él, Señor. Amén. Tercer punto, entonces, oración, la palabra del Dios, ofrendar, ayudar, ya en torno a eso. Y ni por necesidad. ¿A qué se refiere? Que mucho, y hoy en día ustedes saben que está o no ahora, pero viene de décadas más o menos, ya los mensajes de la prosperidad. Entonces te dice, si tú pones 100, te da 1.000.000. Entonces se toma a Cristo como un banco que da una tasa de interés alta. Que nuestro corazón no sea así, mi hermana, mi hermano. Cuando demos por amor al Señor. Tercera característica, ¿ya? Parece que se detuvo. Vamos a ver la cuarta, que también lo hemos comentado, el ayunar. Cuarta característica que tenía el cristianismo en la primera etapa y ha venido durante todos los tiempos. Yo sé que en este tiempo es bien difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo porque hay ricas cosas para comer, a uno le cuesta, pero es relevante. Y esto no es para todos. Lo he comentado, esto es para las personas que lo pueden hacer. Hay muchas personas por indicación médica que no pueden ayunar. ¿Ya? Entonces no. Pero para los que pueden hacer, esforcémonos en ayunar. ¿Ya? Porque el ayuno, de acuerdo a la Biblia, se refiere a la disciplina de abstenerse con propósitos espirituales. La Biblia uno puede estudiar, lo vimos hace X domingos atrás en una predicación más extensa solo de este tema, ya en que el ayuno es necesario para el crecimiento espiritual. Jesucristo lo hizo, de hecho, su ministerio parte con eso. Su ministerio parte con un ayuno extendido, especial, ya diferente, ¿ya? Y la iglesia en el Nuevo Testamento encontramos en muchos pasajes que está el ayuno como otro elemento de nuestra mano. ¿Ah? Que no se nos olvide, oración, orar, la palabra, escudriñarla, leerla, entenderla, buscarla. ¿Ya? Lo que hemos visto. Tercero, ayudar, ofrendar para el Señor como Dios propone en nuestro corazón. ¿Ya? Cuarto, ayunar. Ya relevante. Aquí encontramos varios tipos que no me voy a detener ahora en los tipos de ayuno que existen. ¿Ya? Tal vez el que se practica en algunos casos también, algunos hasta por temas de enfermedad, han recomendado algunos pastores para hermanos o hermanas que quieren ayunar, es el ayuno que hizo, en este caso parcial,
que hizo Daniel. Daniel en un momento muy difícil del reino, estaban bajo el gobierno de Babilonia. En este caso, si usted lee Daniel 10:3, él estuvo ayunando 3 semanas, pero bajo una dieta restringida. Es decir, él se restringió de un par de cosas que usted las puede leer o puede consultar si también le interesa hacerlo. El ayunar es importante. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que Jesucristo enseñó que no salen solo con oración. Amén. No, yo creo que algunos no lo sabía, pero ya para los que no lo saben, hay algunas cosas espirituales en la palabra del Señor que el Señor enseña que no salen solo con oración, sino con, me pasé, ahí está, con oración y ayuno. Amén. 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 Busquemos al Señor. Cuarto elemento. Primero, oración, orar, mis hermanos. Segundo, leer la palabra, escuchar la palabra del Señor. Hay instancias en la iglesia, y hartas, fácilmente 5 o 6, ya en las cuales podemos activar, ayudar a nuestros hermanos, ofrendar al Señor. Ya. Cuarto elemento, ayunar al Señor. Es importante. Amén. No olvidemos de eso. Y el quinto, buscar congregarnos. Amén. La palabra nos enseña eso. Buscar congregarnos. ¿Saben, mis hermanos, que hay muchas iglesias que hoy día están casi vacías? Mi hermano, el quinto elemento para que usted no se le olvide más de su mano. Cuando se despierte en la mañana, vea sus 5 manos. Señor, tengo que hacer orar, leer la palabra, ayudar, pensar en cómo te doy gracias, Señor, por este nuevo día, ¿cierto? A través de una ofrenda, una ayuda a quien lo necesite. Buscar ayunar al Señor. Y quinto punto, congregarme en la palabra del Señor. Encontramos varios versículos, ¿cierto? Acá que se leen, ¿cierto? Que son maravillosos, ¿cierto? En Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es así, pues, mi hermano. Buscamos en el Señor juntarnos, pues. Buscamos las instancias, buscamos las casas, ir a visitar, ya, pero no ir a visitar para tomar once, no es el propósito. Aunque algunos hermanos acá son porfiados y nos dan once igual, pero no es el objetivo es ir a hablar del Señor, edificarnos, bendecirnos, orar por los enfermos, bendecirnos en el Señor, disfrutar del Dios que tenemos. Amén. No dejarnos, dice en Hebreos 10:25, de congregarnos. ¿Sabes qué? Ocurría en ese tiempo, como algunos tienen por costumbre. O sea, en ese tiempo también existían hermanos como ahora, que tenían por costumbre, siempre había excusa para congregarse. La palabra del Señor nos pide congregarnos, interactuar el uno con el otro. Amén. No somos seres individuales, somos seres sociales. Amén. Y la palabra del Señor, la iglesia del Señor permanece hoy en día, y uno de los elementos por los cuales permanece es congregarnos, porque nos hace muy bien. Amén. Fíjense, acá ya hay algunas iglesias que todavía siguen con esto, y amén por la iglesia, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas, dice la palabra del Señor, ¿cierto? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Yo me acuerdo que donde íbamos antes, la iglesia el Pastor Lago con mucho amor decían los hermanos domingueros, porque habían hermanos domingueros. ¿Ya? Con mucho amor lo decía él, ¿ya? Y todos se reían, no todos, pero ¿ya? El Señor nos da instancias, mi hermano, y nuestra iglesia nos da instancias para reunirnos, congregarnos. Las hermanas se juntan, los varones, los jóvenes, escuela dominical, está por todos lados, hasta online, pues, hermano. No hay excusa. Amén. Amén. Yo sé que a algunos tal vez no les gusta tanto, pero
esto le va a quedar en su cabeza y yo me siento libre de haberlo dicho. Amén. Porque yo sé que de estos 5 puntos, alguno no sabía algunos elementos, ahora lo sabe. Ya está dada la semilla, depende de cada uno de ustedes si la toma o la deja. Amén. Amén. Porque de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Otra tremenda promesa. No es necesario que vayamos tanto, ¿ya? Y yo soy convencido de eso también, ¿ya? Es hermoso cuando vemos mucho y mientras más seamos, mejor. Amén. Amén, pues mi hermano. Pero no es excusa que usted diga, oye, pero es que van a ir 2 nomás, po. Así como muy poquito. La presencia del Señor está donde hay 2 o 3. ¿Cuánto hemos visto milagros, sanidades, presencia del Señor? Con 2 o 3. Y con miles también, po, con muchos. Yo no estoy quitando eso. Gloria al Señor, mientras más seamos, mejor. Pero no es excusa para no ir a hacer algo cuando somos 2 o 3, porque la presencia del Señor está en medio. Amén. Bien, pues como resumen entonces, para los que están medio durmiendo por ahí, ¿ya? Fíjense, conclusiones entonces. Anhelar, mi hermano, anhelar, orar al Señor. Le repito, es el privilegio más grande que tenemos. Orar al Señor. No lo teníamos antes que Jesucristo viniese y expirase en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí se rompe el velo y queda abierto para que cada uno de nosotros, ¿ya?, pueda comunicarse directamente con nuestro Dios. Qué tremendo, ¿eh? Atesorar la palabra del Señor. Amén. Buscar aprender de la palabra del Señor. Yo sé que hay varios hermanos que están en el instituto bíblico. Busquemos aprender del Señor. ¿Ya? Yo siendo viejo me metí al instituto. Terminé el año pasado. 3 años ahí me corría la gota. ¿Ya? ¿Ya? Pero con ganas de aprender, pues mi hermano. Amén. Amén. Tenemos la escuela dominical donde aprendemos. Está mi hermano Eduardo, mi hermano Daniel, enseñando precioso para el Señor. Amén. Nuestros cultos, nuestros jóvenes se reúnen a escudriñar la palabra del Señor. Atesoremos la palabra. Ayudemos, mis hermanos, ya, porque el que siembra escasamente segará escasamente. Y es palabra del Señor, no es mía. Es palabra del Señor. Y el que siembra generosamente cosechará generosamente, dice su palabra. Y yo la creo de todo mi corazón. El ayunar forma parte de nuestra devoción al Señor. Los que han ayunado sabemos que es bien difícil, porque hay ricos olores, hay ricas cosas hoy en día. Tal vez, no sé si hay alguien, tal vez mirando ahí, no vino nuestra hermana que es de Venezuela, nuestra hermana Elizabeth, no la veo, ¿ya? Claro, tal vez en Venezuela eventualmente pudiese ser más fácil, ¿no? Hay muchos estudios bíblicos que comentan que muchas veces en lugares donde no hay tanto alimento o muy poco alimento, tal vez es más fácil ayunar. Hay estudios, me refiero yo, no estoy inventando yo, ¿ya? Y dice al revés, que justamente en los lugares donde hay más bendición del Señor, donde la mesa abunda, ¿cierto? La sopaipillita, las cositas ricas que nos gustan, cuesta, pues, hermano. Pero forma parte de nuestra devoción y tiene un propósito espiritual. David, ¿cierto? Aparecía un pasaje ahí y él sabía que habían enfermedades, habían elementos que estaban, y él hizo ayunar. Cuando usted está orando por alguien, péguese una ayunadita de repente y ora al Señor. Le aseguro que hay muchas cosas que salen con oración y no oración y no oración o ayuno, oración y ayuno. Punto 5. Amar congregarnos, mis hermanos, es vital en la hora del Señor. Y el hecho que cada uno
quienes estamos aquí, estemos, es por misericordia del Señor. Nos podemos mover, podemos caminar, ya podemos mover nuestros brazos, podemos vernos, y eso es maravilloso para el Señor. Nos desperdiciemos este lugar, ya de saludarnos, bendecirnos, abrazarnos, porque así expresamos la bendición del Señor. Se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Señor amado, en esta noche hemos compartido tu palabra, Señor, sobre estos 5 elementos, Señor, que son principios básicos que vienen desde la iglesia primitiva, desde la iglesia que sembró, Padre amado, los conceptos que tenemos hoy día. La iglesia, Señor, que fue formada por ti. Esa iglesia que vio tus milagros, esa iglesia que vio tus sanidades, esa iglesia que vio tu sacrificio ya en la cruz, esa iglesia que te vio resucitado de los muertos, esa iglesia que te vio elevarte a los cielos y decir que vendrías por nosotros. Esa iglesia, Señor, practicaba al menos estos 5 elementos, y por eso nosotros tenemos el privilegio de estar acá. Millones de cristianos en el mundo estamos tratando de seguir estos 5 principios. Oh Señor, bendice a nuestra iglesia. Sabemos que en tu iglesia hay sanidades porque yo las he experimentado. He experimentado milagros como han experimentado muchas familias en este lugar. Pero hay más y más. Depende de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, Señor, porque no depende de otro. Depende de nosotros, no depende del ambiente político, no depende en que nos persigan o no, no depende de las condiciones que estén robando plata, no depende de la corrupción que pueda haber en fundaciones, no depende de nada, Señor, solamente depende de ti y de nosotros. Gracias, Señor amado, en esta hora bendecimos tu iglesia para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén.